Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Ok, ahora sí empezamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan 16:33. Juan 16:33. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos. Es un solo versículo y creo que lo sabemos de memoria inclusive, o debemos de saberlo. Juan 16:33, a la voz de 3, 2, 3. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la congregación. Y te damos gracias porque nos das esas ganas de poder aprender más de tu palabra, Señor. Señor, guía este culto, guía a los hermanos, danos entendimiento a todos, guíame a mí, Señor, para que todo lo que hable solo sea lo que tú tienes preparado, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta nueva congregación y bendice a todos los hermanos a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. ¿Alguien ha visto la película El pianista? ¿De qué se trata? De un tipo que toca el piano, ¿no? Es el judío. ¿De qué estaba en la guerra? Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Y creo que lo dejó como prisionero y al final creo que saben que él toca el piano y al final como que los endulza o les gusta como toca y dice, bueno, toca. No, es una historia muy triste. Esta historia está basada en hechos reales y el protagonista es, a ver si lo digo bien, Władysław Szpilman, conocido como el pianista. Él tuvo que esconderse en la Segunda Guerra Mundial porque era polaco. Él estaba en Polonia y los nazis invadieron Polonia. Entonces se esclavizaron, o sea, hicieron el holocausto en Polonia. Ahí en Auschwitz está el campo de concentración más grande que hicieron los nazis, los alemanes. Entonces este hombre, todos se escaparon y este hombre se quedó. Cuando toda Polonia estaba en ruinas, todo estaba destrozado. Y él se andaba escondiendo. Se andaba escondiendo para que no lo pillen los nazis. Porque si lo pillaban, por el acento y por todo, moría seguramente. Y entonces andaba escapando de un sitio a otro, casi lo pillan, casi lo agarran, y luego llevaba sin comer muchos días. Muchísimo. Esa es la parte más triste de la historia, la que voy a contar. Llevaba muchos días sin comer, y el pobre apenas tenía fuerza, y había agarrado inclusive para cubrirse del frío, había agarrado un uniforme de enemigo para cubrirse, y él andaba con su uniforme de Rusia o de Polonia, creo que era el uniforme de los militares. Y entonces los nazis tenían su propio uniforme y cuando veían otro con ese uniforme, pues lo linchaban rápidamente, lo mataban. Entonces este hombre llevaba muchos días sin comer y en una de las casas que entró vio una lata de conserva, una lata así. Y el pobre intenta abrir la lata y no tiene ninguna herramienta ni nada cómo abrir la lata. Y ahí todos sufrimos porque todos queremos que coma el hombre, ¿no? Porque te llevaba muchos días sin comer. Y entonces lo tira al suelo, intenta romperlo, intenta esto y tal. Y en una de esas lo tira al suelo, rueda la lata y un soldado nazi ¡pop!, con su pie detiene la lata. Y el tipo se queda, y esa es la parte más emocionante de la película. Un sufrimiento total. Entonces, gracias a Dios, este soldado nazi, este soldado alemán, le ayuda al tipo y le abre la lata y puede comer y no lo mata. Y se va tranquilamente y lo deja vivir. Pero el momento más tenso de la película es esta, cuando el pobre hombre no podía ni abrir la lata para comer. Es una historia muy triste. Y ahora, seguramente nosotros también tenemos historias tristes en nuestra vida que contar, ¿no? Las cosas tristes o las situaciones difíciles, creo que nadie está exento de que nos pasen cosas complicadas. De hecho, yo como mi testimonio puedo decir que estoy aquí dando un mensaje gracias a un problema grande que tuve en mi vida. Y fue que el Señor utilizó ese problema para encaminarme. Porque yo, como siempre digo, he asistido a la iglesia desde
que estaba en el vientre de mi madre, porque ellas eran cristianos ellos. Pero luego yo me aparté porque en la universidad, la juventud pensamos que somos más listos que todos y despreciamos las enseñanzas. Después de tiempo estar trabajando, es normal, creo que a muchas personas les da cuando el trabajo es muy exigente. Yo soy programador industrial, entonces mi trabajo es muy mental. Programaba muchas horas, llegaba a trabajar muchas horas, me dio ansiedad. Después de la ansiedad viene la depresión. Ese es el círculo que siempre viene. Primero tu cuerpo te exige más y tú quieres dar más para cumplir con las demandas. La programación es una cosa muy compleja. Depende del proyecto que te toque, puede ser muy estresante. Entonces siempre viene una subida y cuando ya estás en esa subida, luego viene una bajada, porque no puedes estar continuamente, el cuerpo se desgasta. Luego viene una bajada. Y así yo estuve viviendo mucho tiempo de mi vida, así, con esas subidas y esas bajadas. Hasta que llega un momento que el cuerpo dice, oye, ya hemos abusado mucho de la energía del cuerpo. Ahora vas a dormir, pero muchas horas. Tienes que descansar. Y eso es lo que se llama la depresión. Normalmente la depresión no es que yo me siento triste y que no. Es que el cuerpo te está dando una alerta y te está diciendo, oye, ya forzaste mucho la maquinaria. Ahora te toca descansar. Y yo estuve más de un mes sin poderme levantar de la cama, de lo cansado que estaba. Y de hecho, cuando estaba así tan mal, yo vivía solo. Mi madre se asustó tanto que se vino a vivir de Canarias conmigo esa época. Estaba tan mal que yo me levantaba para tomar un café o comer una galleta, un pan de la cocina, y solamente el hecho de levantarme de la cama y llegar a la cocina era como si hubiera corrido una maratón. Llegaba cansadísimo. Eso es la depresión. El cuerpo te está diciendo, ya toca descansar. O sea, no conviene forzar al cuerpo. Dios nos diseñó de una manera tal perfecta que dice 6 días trabajará y 1 descansará. Por algo lo dijo. Y yo lo que no hacía era caso de eso, ni iba a la iglesia, yo trabajaba de lunes a lunes. Y hasta tardes horas de la noche. Y viajando muchas horas también por la carretera y todo eso. O sea que eso me llegó a pasar. Y yo no entendía lo que me pasaba. Me fui a los médicos, a la Risaca, a todos los hospitales privados, médicos privados y todo eso. Y nadie, todos me decían que estaba bien, me hacían análisis de sangre, está todo perfecto. Lo único que tiene es una gastritis. Y todo según estaba yo perfecto. Pero yo estaba hecho polvo, o sea, no podía hacer mis actividades normales. Inclusive fui al psicólogo, después el psicólogo me derivó al psiquiatra, y luego el psiquiatra me dio un montón de pastillas para dormir, para descansar, para estar despierto, y pastillas para todo. Recuerdo que llevaba un pastillerito así, con 7 pastillas diferentes, una era para cada cosa. Y entonces en esa situación agarré mi Biblia, agarré una Biblia que me encontré, y empecé a leer. Y ahí me describía el Señor en los proverbios todo lo que me estaba pasando. Y a través de esa dificultad, yo me congregué, empecé a investigar la Biblia porque me llamó tanto la atención que la Biblia, que yo la había despreciado ya mucho tiempo, sepa todo lo que me estaba pasando. Y en una sola noche me leí los 31 capítulos de Proverbios. Empecé como a las 12 de la noche y terminé a las 6 de la mañana o algo así. Porque estaba enganchadísimo con eso. Y a partir de ahí empecé a buscar una iglesia que explicara la Biblia, porque me había sorprendido. Pero lo que pasé fue durísimo, Mi madre se tuvo que venir a vivir conmigo para cuidarme. Luego mi mamá misma me dijo, oye, no está bien que tomes esas pastillas, porque yo te digo que estás peor cada vez. Deja de tomar las pastillas. Y dejé de tomar las pastillas y mira, empecé a ver el orden que Dios tiene para su creación a través de la Biblia. Amén. Y entendí que yo lo estaba haciendo todo totalmente al revés. Las escrituras nos dicen que primero es Dios, después es tu familia y después es el trabajo. Y yo lo hacía totalmente al revés. Trabajaba primero, no tenía familia, a veces tenía una novia que también la tenía olvidada, me dejó por eso porque no paraba tiempo con ella. Y Dios inexistente. Entonces decidí darle orden a mi vida como dicen las escrituras. Y ahí es donde ustedes me conocen. Cuando empecé a asistir a la iglesia bautista de Murcia.
Y después de eso el pastor me invitó a dar un mensaje y de ahí ya me invitaron en muchos sitios a dar mensaje y el Señor pues, me dio la habilidad de poder expresar bien su palabra y yo le doy gracias a ello. Y esa es la historia. Yo pasé una situación muy difícil que Dios permitió que la pase, pero tenía un propósito. Y en este mensaje vamos a hablar acerca del sufrimiento. Seguro que muchos se han sentido identificados. Todos hemos tenido problemas. No puede decir, no, yo no he tenido problemas. A veces a nosotros nos ensimismamos y pensamos, no, esto no le ha pasado a nadie. Solamente a mí, soy el más desgraciado, soy el pobrecito y nos victimizamos. Pero no, señores, nos pasa a todos. Nadie es tan especial para que solo a usted le pase una cosa. Nadie. Nadie. A todos nos pasan cosas. En diferentes niveles, pero todos tenemos una historia triste que contar. Y algunas historias son tan tristes que al día de hoy muchas personas no son capaces de superarlo. Y hay personas que mueren sin poder superar sus sufrimientos. Y nosotros vamos a estudiar en la Biblia qué es el sufrimiento, para qué sirve, ¿qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que suframos? ¿Quiere Dios que no suframos? ¿Quiere Dios que vivamos como una taza de leche? Nuestra vida de un sitio agradable a otro. Eso es lo que vamos a estudiar. Creo que es interesante. A mí, por lo menos cuando lo estaba estudiando, me predicó el mismo mensaje a mí. O sea, cuando uno prepara un mensaje, el primer predicado es el que prepara el mensaje, porque la Biblia está hablando a uno. Entonces, yo siempre tomo como parámetro, si algún mensaje que estoy preparando no toca mi corazón, no me hace así el corazón, sigo investigando hasta conseguir que Dios me hable a través de su palabra y me contriñe el corazón. Porque si no me lo hace conmigo, no lo voy a poder transmitir a la congregación. Amén. Entonces vamos a ver de dónde viene el sufrimiento y cómo viene el sufrimiento. Vamos a estudiar personas bíblicas que han sufrido mucho, duramente. ¿Quién se acuerda de José? Está en Génesis, no lo vamos a leer toda la historia, del 37 al 50, al 50, de Génesis 37 al 50. Se estudia la historia de José. José, un hombre que sufrió. Primero fue vendido por sus hermanos, luego como esclavo, luego fue encarcelado por Potifar, se llama, ¿no? Sí, por Potifar, porque la esposa de Potifar le tendió una trampa y luego fue encarcelado. Y en la cárcel le leyó, ¿cómo se llama esto? Le interpretó un sueño al copero y al panadero. Y el copero salió de la cárcel, le había profetizado que en 3 días iba a salir, iba a servir. Y le dijo, oye, cuando salgas acuérdate de mí, háblale de mí al faraón. Y el copero no le habló al faraón. Le habló 2 años después de él. Y estuvo José 2 años en la cárcel y toda su vida, toda su historia que contamos, no encontramos en la Biblia que José se haya portado mal. José es, de hecho, en la Biblia una imagen de Cristo. Porque también él sufrió, padeció, no se quejó. Y Dios no le evitó el sufrimiento. O sea que el sufrimiento no solamente viene por nuestro pecado. Sabemos que este mundo está caído, ¿no? Este mundo está maldecido. Dios maldijo este mundo a causa del pecado. Cuando habla con Adán le dice, oye, por tu pecado ahora la tierra misma será maldita. Con el sudor de tu frente comerás, y a la mujer incrementará el dolor de su parto. Mira, hay un detalle que escuché en un mensaje. ¿Se acuerdan que cuando habla la serpiente con la mujer,
para tentarle habla. Y Eva no dice, ¡uy! Un animal que habla. Se lo tomó con toda naturalidad. Porque antes de que la tierra sea maldita, los animales podían hablar y comunicarse. Y a causa de la maldición del pecado, los animales dejaron de hablar. Por eso dice que la tierra misma gime con dolores de parto, para que se haga justicia. Entonces, entendemos que los animales antes podían hablar. A causa de la maldición dejaron de hablar. Otra cosa, no nacían malas hierbas, no existía eso. Adán le dice que te nacerán cardos y malas hierbas y tendrás que con trabajo. Entonces, esta tierra está maldecida. Por donde nosotros vemos hay pecado, por donde vayamos. De hecho, nuestro corazón mismo es un semillero de pecados. Dice que desde nuestra juventud, desde que somos muy pequeños, nuestro corazón va de continuo al mal. No dice que a veces, cuando te sale algo mal, vas al mal. No, dice que de continuo. Eso lo dice antes del diluvio, lo dice Dios, de continuo al mal. Pero aquí vemos un caso que no solamente por el pecado, Dios no le evitó el sufrimiento a José. De sobrado sabemos que si nosotros andamos de pecado en pecado, pues no vamos a cosechar nada bueno, ¿no? Normalmente los principales problemas, y más como nosotros venimos de países extranjeros, el principal problema que tenemos es la búsqueda de trabajo, ¿verdad? Encontrar un buen trabajo, o trabajo que nos demandan muchas horas, como Leonel, que trabaja muchas horas en el camión, y nos gustaría trabajar menos horas, 8 horas, y descansar y todo eso, pero muchas veces no se puede, ¿no? Pero remontémonos a nuestra juventud, cuando nuestros padres nos dijeron, estudia, para que trabajes mejor, y muchos de nosotros no lo hicimos. Desobedecimos, pecado, y ahora estamos cosechando. O sea, nuestro pecado siempre nos llevará a cosechar cosas malas. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces nosotros no podemos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces todos los problemas que nosotros tenemos, los principales responsables somos nosotros. Amén. Además, vivimos en un mundo caído. Por eso Cristo dice, no te aferres a este mundo ni nada de las cosas que están en él. Este mundo es pasajero, porque este mundo está caído. Y lo que Dios quiere no es acomodarnos en un mundo caído. Lo que Dios quiere es sacarnos de este mundo caído y llevarnos a su presencia. Amén. Amén. Pero aquí vemos un caso de José, que el hombre, por lo menos no se registra que estuvo andando en pecado o desobedeciendo a Dios, sino cuando la esposa de Potifar empezó a tentarlo, le dijo, pero ¿cómo yo haré este grande mal y pecar contra mi Dios? Los hombres aquí sabemos que cuando somos tentados por una mujer es difícil resistir, ¿no? Lo sabemos. Porque los hombres somos muy visuales. Las mujeres son más emocionales. Pero nosotros, los hombres, somos muy visuales. O sea, lo que hizo José en ese momento, acordarse de Dios, decir, uy, voy a pecar contra Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Y aún así, Dios no le evitó el sufrimiento. Job, ya eso son palabras mayores. Job es el máster del sufrimiento. Su historia se narra en todo el libro de Job, del capítulo 1 al 42.
Pero miren cómo empieza él. Miren cómo empieza el primer versículo de Job 1:1. Escucha lo que dice. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así empieza el libro de Job. Otro tipo justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Sabías que Job ofrecía holocaustos a Dios por sus hijos? Él decía, por si mis hijos están pecando, Señor, te ofrezco este sacrificio en nombre de mis hijos. Y su hijo ni lo sabía, pero él lo hacía. Él ofrecía sacrificios a Dios por el pecado de su familia. Un varón recto. ¿Y Dios le evitó el sufrimiento? No. De hecho, le quitó toda su familia, lo enfermó, permitió que Satanás tome la vida de su familia, tome su salud. No le evitó el sufrimiento. El hombre resistió. Hubo un momento que se quejó y Dios lo puso en su lugar. Pero el hombre, admirable. Admirable. Alguna vez creo que viajando con Leonel, en el coche hablamos de Job y decía Leonel, yo lo único que oro es que el Señor no me ponga en la situación de Job, porque es una situación muy difícil. Y Dios no le evitó el sufrimiento. Otro caso que vemos en la Biblia, Pablo, el apóstol Pablo, el apóstol a las naciones, el que más libros tiene escrito en el Nuevo Testamento. Pablo, un hombre usado por Dios en gran manera. De hecho, nosotros tenemos el Evangelio gracias a Pablo. Pablo estuvo en España, dice la Biblia. Vino en un viaje a España y trajo el Evangelio. Pero ¿qué es lo que dice? 2 Corintios 12, 7 al 9. Este sí lo vamos a encontrar y lo vamos a leer. 2 Corintios 12, 7 al 9. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, en buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo fue elevado por Dios hasta el 3er cielo. Pablo no sabe si fue en espíritu, en persona, él no lo sabe. Pero sí fue elevado y Dios le mostró cosas que no le fue permitido revelarnos. Le dijo, oye, todo eso lo que has visto, no dices nada al mundo. Pero entonces él vio cosas. No sabemos cómo está el cielo, pero podemos intuir que debe ser algo increíble. Y él fue elevado al 3er cielo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros los seres humanos sabemos algo por encima de los demás? Nos enorgullecemos, ¿no? Eso es lo más natural que pasa en nosotros. El que tiene más dinero, mira al que tiene menos dinero con desprecio. El que tiene más conocimiento, mira al que tiene menos conocimiento con desprecio. Esa es nuestra naturaleza. Y Pablo también era un hombre. Y para que no le pase eso, Dios mismo le envió un mensajero de Satanás que lo esté atormentando. Y lo atormentaba siempre, recordándole que no tiene que enaltecerse por todo lo que le fue revelado. Sufrimiento. Y Pablo le pidió, Señor, quítame este sufrimiento. Y Dios le respondió, no. Morirás con eso. Y él murió con su aguijón en la carne. Probablemente nosotros también, Dios no nos permita tener ciertas cosas o ciertas comodidades
Porque todavía nuestro corazón se enaltece, ¿no? Y por eso Dios no nos da ciertas cosas. Porque lo principal para Dios no es que tú ganes bien, que tú duermas 8 horas, ¿no? Lo principal para Dios es tener una relación contigo. Tener una relación. Y Él va a usar todo para intentar mantener esa relación personal. De hecho, todo el invento de la Biblia, la creación del hombre, que Jesucristo haya muerto, todo eso está con el propósito de Dios tener una relación personal con nosotros. Y cuando nosotros no le dedicamos tiempo en oración a Dios, estamos despreciando a Dios. Cuando no pasamos tiempo en oración, le dedicamos tiempo a Dios, estamos descuidando esa relación personal que quiere Dios tener con nosotros. Pero Dios tiene misericordia. Y muchas veces no nos castiga como nos deberíamos. ¿Sabe lo que significa misericordia? ¿Qué significa misericordia? No recibir el pago que merecemos. No, no solamente eso. Porque si Dios no te diera el pago que mereces, Dios sería injusto. La misericordia es de Dios te dice, hoy no te voy a castigar, pero te va a llegar tu hora. Esa es la misericordia de Dios. Dios no puede no castigar, porque si no sería injusto. Dios tiene que castigar. ¿Por qué nosotros somos salvos? Porque castigó a Cristo en nuestro lugar. Castigó. Y por eso nos puede perdonar nuestros pecados. No es gratis. El perdón de nuestros pecados ya lo pagó Cristo. Dios castigó el pecado. No puede no castigar. La misericordia de Dios dice, no es que no voy a castigar, sino voy a aplazar mi castigo hasta cuando yo quiera. Y eso es la misericordia de Dios. No es que no te va a castigar. Sí te va a castigar. Entonces eso es lo que le pasó a estos hombres. Temerosos de Dios, usados por Dios, y Dios no les evitó el castigo. No les evitó el problema, las dificultades. Entonces nos hacemos una pregunta nosotros. ¿Dios inventó el mal? ¿Las malas cosas que nos pasan? ¿Dios es responsable? ¿Dios inventó el pecado? Sabemos que en este mundo sobradamente sabemos que pasan cosas malas, muy malas, ¿no? Desde los gobernantes, creo que estaba viendo en mi cuenta de redes sociales que Ricardo Montaner ahora lo van a meter preso porque que era un violador o no sé qué, algo así. Y Ricardo Montaner, el cantante, creo que es venezolano, ¿no? Él decía que era cristiano. Y ahora lo van a meter preso, algo así. No sé si será un fake, pero no me sorprendería porque estamos en este mundo lleno de maldad, eso lo sabemos. Y una pregunta difícil de responder. Y a lo mejor en este mensaje vamos a tener hermano que diga, no, eso no es lo que creo yo. Pero vamos a leer a la luz de las Escrituras. ¿Dios inventó el pecado? ¿Por qué está el pecado entre nosotros? ¿Por qué está la maldad entre nosotros? ¿Dios inventó la maldad? Normalmente decimos no, sabemos que uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno, siempre bueno, todo el tiempo bueno. Esta semana, tuve un debate acerca de eso con un compañero de trabajo. Que él decía que por qué pasan cosas malas y si Dios existe, ¿no? Que eso es lo típico que dicen los que no creen en Dios, o los ateos o los agnósticos. ¿Saben que decir ateo es falta de inteligencia? Cualquiera que diga yo soy ateo es una persona con corta inteligencia. Porque el ateo, ¿qué es lo que hace? Niega la existencia de Dios. Y no se puede probar y no hay manera de probar que Dios no existe. Entonces el que dice yo no creo que Dios existe, yo creo que Dios no existe. ¿Y por qué estás tan seguro?
¿Hay alguna prueba que Dios no exista? Nadie ha podido demostrar eso. Lo más correcto decir es, yo soy agnóstico. No lo sé. No sé. No sé si existe o no existe. Yo vivo mi vida como que no existiera, pero como no tengo pruebas de que Dios no existe, no puedo negarlo. Entonces, una persona que dice que es atea, es una persona que no entiende el concepto del ateísmo, para empezar. Y no es muy inteligente. De hecho, ¿qué es lo que dice? El principio de la... es el temor de Dios. Un tipo que niega a Dios es un tipo necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo más correcto es decir, soy agnóstico. Si realmente quiere darle la espalda a Dios, decir, no sé. No sé si sí o si no. Yo vivo mi vida como me da la gana, pero no sé si existe un Dios. Eso es lo más sabio. Pero bueno, como les decía, mi compañero me decía eso. Y yo le preguntaba, yo le decía, oye, mira, tú dices que hay cosas malas en la tierra, pero realmente tú en ese caso te estás poniendo como el juez. Tú decides qué es bueno y qué es malo. Entonces, tú estás juzgando a Dios. Porque está diciendo, según mis parámetros, esto no debería pasar. Pero la vida no se rige por tus parámetros. Se rige por los parámetros de Dios. Hay muchas cosas que nosotros podemos pensar que están mal, pero según Dios están bien. Y al revés. Por eso necesitamos las Escrituras. Para entender el carácter de Dios. Para entender realmente la verdad, qué es lo malo y qué es lo bueno. Entonces, el que da los parámetros, la Biblia no se trata del hombre. La Biblia fue escrito para revelar a Dios y la gloria de Dios a nosotros. Pero la Biblia, desde el principio hasta el final, no se trata de exaltar al hombre, sino de exaltar a Dios, de que nosotros conozcamos al Dios creador. De eso se trata la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si tú pensaste que Dios inventó todo para salvarte a ti, estás equivocado. Nosotros estamos dentro del plan de Dios. Dios se exalta a Él mismo. Y por eso nos creó. Y por eso Cristo murió en la cruz. Para exaltar al Padre, para glorificar al Padre. Cristo glorifica al Padre a través de su sacrificio. Y el Espíritu Santo ayuda a Jesucristo en esta época para la gloria del Padre. Todo para la gloria de Dios. La historia no se trata del hombre. Se trata de Dios. ¿Lo tenemos claro? Eso nos cuesta aceptar, inclusive a los cristianos. Porque nosotros queremos el protagonismo. No, Dios dio su vida para salvarme a mí. No. Dios dio su vida para la gloria de Dios el Padre. Y gracias a eso, a esa glorificación del Padre, nosotros fuimos beneficiados con la salvación. ¿Entienden la diferencia? No se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, la pregunta es, hay dos respuestas que normalmente nosotros decimos. ¿Dios es responsable del mal? Sabemos nosotros que Dios es bueno. No puede ser responsable de algo que Él mismo llama mal. Entonces, una de las respuestas que solemos decir es, la maldad la comenzó el hombre en el jardín del Edén. Y pecó, entró el pecado. Pero esa pregunta tiene una respuesta muy corta. ¿Y por qué Dios crea a un hombre con capacidad de pecar? O sea, esa respuesta vuelve de envuelta a Dios el problema. Hay otros que dicen, no, el diablo es el responsable del mal. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué crea Dios
unos ángeles con capacidad de pecar. Normalmente solemos decir es por el libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío y el hombre lo utilizó mal. Con eso estamos diciendo que el libre albedrío está por encima de la voluntad de Dios. ¿Es eso posible? No. El libre albedrío jamás. Nada puede estar por encima de Dios. Hay otras historias que solemos decir, no, que Dios creó todo perfecto, pero en un punto de la historia se le fue la historia de las manos. Entonces el hombre pecó, entró el pecado, y como Dios no sabía qué hacer, sacó la carta de Jesucristo y muerte en la cruz. No es así. Dios sabía perfectamente todo lo que iba a pasar, todo el tiempo está Dios en control de todo. De hecho, cuando somos niños cantamos, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por su poder. No hay nada que pase en su creación que se escape de la voluntad de Dios. No hay nada que se escape. Ni la maldad se escapa de la voluntad de Dios. Y ahí es donde el tema difícil de digerir para nosotros. Ese dilema se lo conoce como la teodicea. Los teólogos le han puesto ese nombre. Teos, Dios, y dicea, no sé, me acuerdo muy bien qué era. No lo apunté. Pero el dilema de la teodicia es la contradicción entre la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y perfectamente bueno, y la realidad del mal y el sufrimiento en el mundo. Se pregunta, si Dios puede evitar el mal y es bueno, ¿por qué existe el mal? Pues ese es un dilema grande. Y seguramente les tocará a ustedes como cristianos, como hijos de Dios, enfrentar esta pregunta de algún, vamos a llamarlo correctamente, agnóstico, no ateo. Cuando alguien diga, tú que eres ateo, yo soy ateo, entonces él explica lo que yo te expliqué. Digo, oye, no existen ateos. Di que eres agnóstico, sé más listo. Yo ya tuve esa conversación con un amigo y me dijo, sí, tienes razón, soy agnóstico. Amén. Por lo menos empezamos mejor. Ya abrimos una puerta para que algún día te cuestiones sobre un Dios, sobre Dios. Entonces, si Dios es bueno, existe, ¿por qué existe la maldad? Si Dios lo creó todo, ten control de todo, Dios es malo. Ahí hay un problema en esa filosofía. También nosotros nos ponemos como jueces, ¿no? Es decir, el mal es lo que yo pienso que está mal. Y el bien es lo que yo pienso que está bien. Pero los parámetros no son así. Los parámetros es según Dios, no según nosotros. Nosotros somos creación. Dios es el creador. Y eso es lo que vamos a responder esta mañana. Tarea difícil, ¿verdad? Complicada. A mí me costó preparar este mensaje. Pero si no preparamos mensajes que nos hagan pensar y hacemos como las iglesias carismáticas, que venimos aquí, aleluya, amén, alabanza a Dios, dígale al de su derecha, Cristo vive, dígale al de su izquierda, no sé qué. Ay, ahora que corramos todos alrededor de esto y se lo pasan bien y se van. ¿Y qué aprendieron? Nada. ¿Y qué dice la Biblia? Toda la escritura es útil para enseñar, corregir, instruir. Entonces tenemos que predicar toda la escritura, no solamente las cosas que nos gustan. Como decir, oye, Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Sí, pero Dios quiere lo mejor para ti según Dios, no según tú. Ese es el dilema. Y la gente se va y vuelve a esos sitios donde se sintió bien, porque no tienen un predicador, tienen un animador. Tienen un coach de estos que levantan el ánimo a la gente. Pero no lo enfrentan con su pecado, no lo enfrentan con la realidad, no lo enfrentan con un Dios que hace justicia. Solo le cuentan la mitad de la película, Dios te ama,
y Dios quiere lo mejor para tu vida. Y claro, el tipo se va eufórico y vuelve al día siguiente. Y saben que eso también está escrito en la Biblia, que eso iba a pasar. Que habrá gente que teniendo comezón de oír, irán donde los falsos maestros, porque les dicen lo que quieren escuchar, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros estamos en una iglesia bautista, donde no nos importa ser pocos y no negociamos la verdad. Porque nosotros no tenemos un compromiso con el hombre, tenemos un compromiso con Dios. Todo el que se ponga delante de un altar a predicar tiene un compromiso con la verdad y con Dios. Y algún día daremos cuenta de tú lo que dijiste, eso que dijiste en ese mensaje está mal, te lo sacaste, no lo estudiaste bien, te lo sacaste de la chistera, te lo inventaste y está mal. Eso nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que digamos delante del altar hacia la iglesia. Yo he conocido muchas iglesias que predican lo que la gente quiere escuchar para que no se vaya la gente. Y yo me he puesto a pensar mucho en eso también. Y llega a la conclusión y he dicho, Señor, si tu voluntad es que yo solamente le lleve el mensaje del Evangelio a mi esposa y a mis hijas, a mí, lo voy a hacer de la mejor manera. No importa el número. Si solo naciste para llevar el Evangelio a una sola persona en la tierra y lo hiciste la voluntad de Dios. No importa el número. Importa la obediencia. Amén. Amén. Pues esto se llama. Entonces, como Dios es responsable de todo lo que pasa en esta vida, también es responsable de dejar que el mal actúe. Y esto nos lleva otra vez a Dios. Y aquí entramos a ver un poco los atributos de Dios. Hay muchos, Dios tiene infinitos atributos, pero hay atributos que se nos ha sido revelado en la Biblia, que dice Dios es así, Dios es así, Dios es así. Y lo que siempre nomás nos escucha es que Dios es amor, Dios es bueno, todo lo que nos conviene. Pero hay dos atributos que nos ponen en conflicto a nosotros. Primero, Dios es soberano. ¿Qué significa ser soberano? Él puede hacer y deshacer según su santa voluntad. Claro. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Él hace lo que le da la gana. Eso es ser soberano. Y nadie puede decirle nada. ¿Por qué? Porque esta es su creación. Como en tu casa. Tú tienes tu casa y dices, no, hoy voy a poner el florero aquí y la mesita para allá. Es tu casa. Va a venir el vecino y decir, no, a mí eso no me gusta. Y va a decir, bueno, pues me importa 3 pepinos. Que te guste o no te guste, es mi casa. Pues esta es la creación de Dios. Él hace lo que quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Cuando se nos ocurra reclamarle algo a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando este momento de sufrimiento? Recuerda que Dios hace como Él quiere. Y no importa tu opinión, ni de los ángeles, ni de toda la creación. Dios hace, es soberano. Esto lo vemos en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Ven? Lo escribe claramente. Y el otro atributo que nos pone a nosotros en desventaja es la justicia de Dios, que hace ratito hablamos también. Dios tiene que hacer justicia. Si no lo hace, deja de ser justo. Salmos 33, 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Entonces Dios tiene que hacer justicia sí o sí, no puede dejar escapar el pecado. ¿Qué dice? Porque la paga del pecado es... Entonces Dios tiene que matar. Porque eso es según sus reglas del mismo. La paga del pecado es muerte. Porque el alma que pecare ciertamente... Ahí está la justicia y la soberanía de Dios. Y tenemos que entender esto. Entonces, Dios es bueno. Entonces nos surge la pregunta, ¿Dios es responsable del mal? Sabemos que Dios no puede pecar. Porque, mira, yo estuve pensando esto mucho. ¿Por qué Dios no puede pecar? Porque resulta que, ¿qué es el pecado? Es la infracción de la ley de Dios. Es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿No? Eso es pecado. Y la voluntad de Dios, ¿quién la dicta? Dios, no la dictas tú. Yo creo que la voluntad de Dios, entonces lo voy a decir. No, es la voluntad de Dios lo que dicta Dios en su palabra. Si tú te sales de la voluntad de Dios, estás pecando. Pero ¿cómo puede Dios salirse de su propia voluntad? Si lo hace es porque es su voluntad. Dios no puede pecar, porque Él es el juez. ¿No? Porque Dios no puede salirse de su voluntad. Como tú no te puedes salir de tu voluntad, si lo hiciste es porque fue tu voluntad. Nosotros no nos podemos salir de nuestra propia voluntad. Dios tampoco. Dios no puede pecar. Y Dios castiga el pecado. De hecho, si Dios pecara, Él mismo tendría que matarse. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿Dios es responsable del mal? Sabemos que Dios no creó el mal. Dios no puede pecar, porque lo dice en su palabra. Pero ¿Dios es responsable de que el mal exista? Vamos a ver. ¿Ustedes creen que hay respuesta para eso en la Biblia? ¿Hay respuesta para eso en la Biblia? En la Biblia hay respuesta para todo. Lo que pasa es que nosotros no la leemos. Dice que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no tiene que ser, me levanto a las 5 de la mañana, ahora me voy a trabajar. No, así no dice la Biblia. Dice que escudriñemos las Escrituras y que pensemos día y noche lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído. Eso es lo que nos manda. No nos manda que pasemos para cumplir. Bueno, yo para estar tranquilo con mi conciencia me voy a levantar temprano o tarde en la noche voy a darle 2 ojeadas y no voy a pensar en eso, ya eso pasó porque lo leí, punto. No nos manda eso. Nos manda a escudriñar. Es como un minero, a escarbar la tierra para encontrar el metal precioso. Nosotros tenemos que escarbar en las Escrituras hasta encontrar la perla de gran precio, de gran valor. Ese es nuestro trabajo. Proverbios 16:4. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Para quién? ¿La ha hecho para ti? No, la ha hecho para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Dice que Dios mismo crea a un hombre que va a ser pecador para luego castigarlo. Para luego meterlo al infierno. Eso es lo que dice aquí. Hace según su voluntad. Señor, digno eres, Apocalipsis 4:11, disculpen. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que existe es por la voluntad de Dios. Y es para Él, no es para nosotros. Nosotros formamos parte de eso que Él quiso que sea suyo. Nosotros también, nuestras vidas y todo. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha mandado. ¿Y quién lo impedirá?
y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dios es responsable de todo cuanto pasa aquí, en la tierra. Que el mal exista, también lo permitió Dios. No es algo que el mal se salió del control de Dios, no. Dios está en perfecto control, incluido el mal. Y eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que dice aquí. Si Dios no hubiese querido que el mal exista, no existiría. Nada de lo que existe en esta tierra se escapa de la voluntad de Dios. Nada. Hasta tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Sabe cuántos tenemos y sabe cuántos nos han caído, se nos han caído al ducharnos y todo. Lo sabe todo. Es soberano. Y si el mal existe, es porque Dios quiso que exista. Eso es lo que dice la Biblia. No me lo estoy inventando yo, amigo, lo estamos leyendo aquí. Samuel 2:6, mira, escucha. Samuel 2:6 al 8, 1 Samuel 2:6 al 8. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al hombre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Jehová mata, Jehová da vida, Jehová hace todo. ¿Ustedes sabían cuál es el mayor holocausto o la mayor matanza que hubo en la tierra? No fueron los nazis que se cargaron un montón de gente, fue el diluvio. Ese fue el máximo holocausto que hubo en la tierra. Dios mató a toda la humanidad y solo hizo salvar a una familia, que si no mal recuerdo de 8 personas. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios mató a toda la humanidad. Aquí es lo que dice aquí, Él mata, Él da vida. Y nada de lo que Dios haga puede ser cuestionado por nadie. Y tampoco es pecado. Porque Dios no se puede salir de su voluntad. Él pone las reglas. Amós 3:6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Mira, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? No. Todo lo que pasa es porque Dios lo permite y porque Dios quiere que pase así. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Dios quiere que la maldad exista? Esa es la otra pregunta. Sabemos que Dios permite la maldad. Ahora, ¿Dios querrá que la maldad exista? Difícil, ¿no?, de responder. Sí, no, y me he preparado bien. De hecho, vamos a poner a pensar a todo el mundo. Primero pensé yo bastante en esto. Dios va a juzgar la maldad. ¿Cómo? Dios va a juzgar la maldad según su ley. Sí. También dice eso la Biblia, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si Dios quiere que la maldad exista. No, Dios no quiere. No es su voluntad. Si Dios no quisiera que la maldad no existiera, porque Él es soberano. Pero existe. Es un tema difícil. Es que no nos diseñó infalibles, solo Él es infalible. Nos creó con capacidad de pecar. Pudimos escoger pecar o no.
Desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Sí, por eso ya lo estudiamos en el anterior pasaje. Decimos que... No somos infalibles. Entonces, ¿para qué Dios crea? O sea, ahí estás poniendo que el libre albedrío del hombre está por encima de la voluntad de Dios. No, el libre albedrío fue estipulado por Dios. Hay algo. Entonces, si el libre albedrío fue estipulado por Dios, entonces Dios quiere que exista todo nuestro pecado. ¿No? Puede ser. Porque Él lo estipuló. Es un poco enrevesado, pero vamos a desmenuzar esto un poco. Dios quiere que la maldad exista. Isaías 45, 5 al 47. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas y hago la paz y creo la adversidad, y yo Jehová soy el que hago todo esto. Otra vez, Dios se está poniendo como responsable de todo cuanto pasa en la tierra. Él no hace falta que nosotros salgamos a defender a Dios y decir, no, es que esto lo hace por aquello, para que no, Dios dice que Él se hace responsable. Todo lo que pasa aquí es responsabilidad mía, porque yo quise, porque yo quiero, porque yo lo he decidido así, en su soberanía. Entonces, ¿Dios quiere que la maldad exista? Si existe, Dios quiere que exista. Si Dios no quisiera que existiera, no existiría. La Biblia dice que Dios quiere que exista el mal. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿y para qué quiere Dios que exista la maldad? ¿No? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Por qué quiere Dios que exista la maldad? Y ahí estamos llegando al clímax de la predicación. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que nada pasa en esta tierra si no quiere Dios que pase. Él está en control de todo. De los romanos que lo crucificaron, de los que lo escupieron, de los que le pusieron la corona de espinas, de todo. Dios está en control de todo. Y Dios lo permitió así. No es que se le escapa a Dios algo de las manos, Él es perfecto. Nada se le puede escapar de las manos. Entonces, ¿por qué Dios permite la maldad? Es la siguiente pregunta. Romanos 11, 34 al 36. Dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Han visto por qué en ese versículo Dios permite todo lo que pasa, incluido el mal? En el versículo último, el 36, está para su gloria. Es como cuando endureció el corazón de Faraón, ¿no? Él Sí. le dijo a Moisés que él lo endurecería más para mostrar su gloria y su poder. Entonces Dios permite que todo exista, incluido la maldad, para su gloria. Dios se glorifica a través de la maldad inclusive. ¿Por qué? Porque Dios va a castigar la maldad, ¿no? Y Dios va a ser glorificado por esa maldad, castigando esa maldad. Entonces, la primera razón que Dios permite el mal y todo lo que pasa es para su propia gloria. La segunda, Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Por qué permite Dios la maldad en el mundo? Para resaltar su justicia. Primero hemos dicho que Dios permite la maldad para su propia gloria. Ahora en este versículo estamos viendo que es para resaltar su justicia. Estamos viendo los atributos de Dios. A Dios sea la gloria, Dios es justo. Si Dios no hubiera permitido que la maldad existiera, no desplegaría su atributo de justicia. O nosotros como hombres no sabríamos la justicia de Dios porque no existe el pecado, no existe la maldad. Y Dios quiso que nosotros conozcamos todos sus atributos. Y por eso permitió la maldad. Si la maldad no existiera, Dios no desplegaría su justicia. Pero Él quiso demostrar su justicia. Y por eso permitió que la maldad existiera. Y cuando Dios actúa, el glorificado es Dios para su propia gloria. Amén. Romanos 5:8, tenemos que saberlo de memoria. Romanos 5:8, sin ver la Biblia. Mas Dios muestra eso, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra razón por la que Dios permite la maldad es por amor. Para que nosotros entendamos el amor, para que nosotros aún siendo pecadores, porque hemos pecado y sabemos que hemos pecado. Si estás aquí, el primer requisito para ser cristiano es saber que eres un pecador, porque si no, no puedes ser cristiano. Si tú crees que no eres pecador, ni siquiera aceptarías a Cristo. Claro, no haría falta, no pecaste. Entonces Dios muestra su amor con el pecador. ¿Y conoces un atributo más de Dios? Que es el amor. Si no hubiera existido la maldad, no entenderíamos ese atributo de Dios, su amor. Romanos 8, 22 y 23. Mira, estos versículos que he escogido para esta son bastante fuertes, fuera de lo habitual de lo que nos encanta leer. Y dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué es lo que quiere mostrar aquí Dios? Su ira. Dios quiso revelar a través de su creación otro atributo suyo, la ira de Dios. Si el mal no existiera, Dios no tendría por qué desplegar su ira. Y aquí dice que hay personas que se van a salvar y personas que se van a condenar. Y esa también es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos porque estamos del lado que Dios quiere salvar. Por eso estamos aquí. Y dedicamos este día para venir a escuchar su palabra. Creo que nadie ha venido obligado aquí. Lo hacemos porque queremos. Porque tenemos un corazón transformado por el amor de Dios. Dios aplicó la justicia sobre nosotros, pero Cristo se puso de sustituto. Y estamos en el lado que Dios quiere salvar, según su santa voluntad. Y algún día estaremos en el cielo. Y dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Dice algunas rodillas de los pecadores, también toda rodilla reconoceremos.
Y nosotros cantaremos un cántico, dice Apocalipsis 13:3. Y el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. En ese momento todos, nadie cuestionará que si Dios es justo, que si Dios es injusto. Todos reconocerán que Jesús es el Señor. 15:4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todos los atributos de Dios se desplegarán en su creación. Y esa es una de las razones por la cual Dios permitió la maldad en el mundo. Vuelvo a repetir, el protagonista de la historia no es el hombre, es Dios. Y Dios se dio a conocer a través de la persona de Jesucristo a este mundo. Le vimos a Cristo, la humanidad. Y si aún así, todo lo que hemos leído y estudiado dices: no, yo creo que Gerson me está contando una historia. Dios no puede permitir la maldad. Gerson se ha equivocado. Él nada más que manipula para meternos miedo y así. Que eso es lo que suele decir la gente que no acepta las verdades bíblicas. También hay respuesta en la Biblia para eso. Eso es lo maravilloso. Dios cerró todo de tal manera que nadie puede escapar. Romanos 9:14 al 21. Romanos 9:14 al 21 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. No estamos porque hemos hecho cosas buenas. Nadie hace las cosas buenas que Dios demanda, porque el estándar es muy alto. Dios exige una perfección que nadie puede cumplirla. Sino de Dios que tiene misericordia, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Eso es cuando le reclamamos algo a Dios. Y fíjate lo que responde. Dice: mas antes tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Cuando nosotros queremos o pretendemos juzgar a Dios, Dios nos dice: shh, no puedes. Tú no puedes hacer esto. Y no da más explicaciones. ¿Qué fue lo que hizo con Job? Lo mandó callar también. Entonces, si tú, amigo, eres un amador de Dios, si tú eres un amador de Dios, aceptarás su voluntad con entusiasmo, es decir: gracias, Señor. ¿Qué fue lo que dijo Job cuando le quitaron todas las cosas? Dios dio y Dios quitó. Y sea bendito el nombre de Jehová. Si tú eres un amador de Dios, si eres un hijo de Dios, que ama a Dios, y has venido aquí y eres salvo y estás por la motivación correcta, todo esto que acabo de decir, tú dirás: glorificado sea Dios. Amén. Y ahora hay una cosa más dura en nuestra vida. Sí, para que Dios se glorifique,
lo va a hacer a través de mi pobreza. Que la gloria sea para Dios. Esa tiene que ser la premisa. Si Dios se va a glorificar a través de comodidades que me da, la gloria sea para Dios también. Si tengo un trabajo que me permite sostener a mi familia, la gloria sea para Dios. Si no tengo trabajo y a través de no tener trabajo Dios se va a glorificar, que Dios se glorifique en nuestras vidas. La historia depende de Dios, no de nosotros. Ahora, cuando estemos pasando por una situación difícil, Job pasó una situación difícil y se cuestionó también y habló con Dios y Dios lo mandó a callar. Cuando nosotros estemos en esta situación, oremos al Señor y digámosle: Señor, muéstrame tu gloria a través de mi sufrimiento, para que yo lo entienda y deje de quejarme. Quiero entenderlo. Amén. Ahora, otra cosa para cerrar. Nosotros somos considerados hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios. Solo a los que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Dios tiene muchos hijos, pero solo tiene un hijo en el cual Él tiene complacencia. Y es Cristo. Y lo dijo cuando se estaba bautizando: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Es el único hijo que Dios se complace. Y todos los demás somos hijos de Dios. Pero nadie ha dicho que se complace. Dios no ha dicho que se complace con nosotros. Ha dicho que se complace con Cristo. Y se complace con nosotros a través de Cristo. No es a través de nuestra propia voluntad. Es a través de Cristo. Por eso es que necesitamos a Cristo para llegar al Padre. ¿Entienden, no? Porque nosotros no somos suficientes para satisfacer a Dios. Cristo sí. Cristo es el único, sin mancha, sin pecado. De hecho, lo que nosotros merecemos es morir. Ahora, la cuestión es: Dios solo tiene un hijo en el que Él dijo que tenía complacencia, pero no tiene ni un hijo que le haya evitado el sufrimiento. Ni siquiera Cristo le evitó el sufrimiento. ¿Cómo oraba en el Getsemaní? Cristo: si quitas de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y Dios le evitó el sufrimiento? No. Ahora mi pregunta es: ¿será necesario el sufrimiento en nuestras vidas? Si no se la evitó ni a José, ni a Job, ni a Pablo, ni a Cristo, ¿vamos a ser nosotros los primeros que nos eviten el sufrimiento? No. ¿El sufrimiento es necesario en nuestra vida? Sí. Porque gracias a un sufrimiento estoy yo aquí hablándoles este tema. Y seguramente gracias al sufrimiento de vosotros nos aferramos cada vez más a Dios y a sus promesas. ¿Es el sufrimiento necesario? Sí. En esta vida tendréis aflicciones. Habrá sufrimiento. La diferencia es que nosotros confiamos en Cristo y Cristo venció a este mundo. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usted esté pasando necesidad o sufrimiento en su vida, acuérdese de Dios y pregunte: ayúdame a entender, Señor, esta situación que estoy pasando. Ayúdame a entender. Porque cuando tú lo entiendes, es más llevadero. Es como cuando tú a un niño le haces un truco de magia, haces un globo, alguna cosa así, y se queda el niño maravillado y es feliz. Pero cuando tú entiendes cómo se hizo el truco, ya no tiene efecto sobre ti, ¿no? Dices tú: nada, yo lo sé, si eso amarra y hace cosas así, hasta yo lo hago. Pues lo mismo nos pasa con el sufrimiento. Cuando no entendemos, sufrimos. No sabemos el propósito. Pero cuando entendemos que Dios está en control y muchos de los sufrimientos va a ser para mejorarnos espiritualmente.
lo entendemos y pierde ese efecto de sufrimiento en nosotros. Y créeme, después de un sufrimiento nadie vuelve a ser el mismo. Mira, a mí me han invitado a predicar en varios países ya. En Polonia, en Bolivia, en Canarias, aquí, en muchos sitios. Nunca he vuelto a ser el mismo después de aquella vez. No puedo ser el mismo. Así que confiemos en Dios, tengamos fe en Dios en medio de nuestro sufrimiento. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú quieres glorificarte a través de esta pequeña congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito, a impactar aquí donde estamos con tu palabra, Señor. Tú nos diste la herramienta más poderosa, que es tu palabra. Ayúdanos a llevarla, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a obedecerte y a cuestionar menos. Todo sea, Señor, para la gloria y honra tuya. En el nombre de tu Hijo Jesús.